Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Panamá, Ciudad Panamá, República de Panamá. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y también los niños de América, mi niña. Para esta ocasión leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 3 en adelante, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Ya que este es un tema triple aquí, vamos a ver hasta dónde podemos en esta ocasión hablar acerca de este tema. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, dice San Pablo que el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, o sea, aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos pues seremos transformados y seremos llevados con Cristo juntamente con los santos que resucitarán. Seremos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora vamos a estar aquí como unos 30 o 40 días después de la resurrección de los muertos en Cristo, así como cuando Cristo resucitó y resucitaron con él los santos del Antiguo Testamento. Estuvieron unos 40 días en la tierra. Encontramos que Jesús, vean ustedes, estuvo con sus discípulos ya resucitado unos 40 días, apareciendo en diferentes ocasiones a sus discípulos. Y la Escritura nos dice acerca de los santos que resucitaron con él, que aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén. Dice San Mateo capítulo 27, versos 51 en adelante, dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, o sea, después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esta es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Esto corresponde a la primera resurrección. La primera resurrección tiene dos partes muy importantes, y es la parte de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, lo cual ya ocurrió, y la resurrección de los santos del Nuevo Testamento. Ahora encontramos que a esa primera resurrección pertenecen todos los que ya resucitaron del Antiguo Testamento y los que resucitarán
del Nuevo Testamento. Ahora, la primera resurrección es para los elegidos de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y ahora ya la resurrección de los santos del Antiguo Testamento ocurrió con la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora falta la resurrección de los santos del Nuevo Testamento que han partido, los cuales están en el paraíso esperando el momento en que se complete el cuerpo místico de Cristo y Cristo pase por el paraíso y los resucite. El reverendo William Branham, hablándonos de este gran misterio, dice que los santos del Nuevo Testamento y el grupo de los escogidos de su etapa, su edad, están en el paraíso esperando ese momento glorioso en que Cristo pasará por el paraíso. Ahora voy a leer algunos lugares donde el reverendo William Branham narra acerca de esa visita que él tuvo a los santos que están en el paraíso. Vean en la página 228 del mensaje del libro de las 7 edades, dice: cuando estuvo allí en el paraíso, dice, el hombre dijo: aquí estamos reposando mientras esperamos la venida del Señor. Respondí: quiero verle a él, o sea, quiero ver a Jesús. Él dijo: todavía no lo puedes ver, pero él viene muy pronto, y cuando venga, vendrá a ti primero, y tú serás juzgado según el evangelio que has predicado, y nosotros seremos tus súbditos. O sea que están hablando con él personas santos del Nuevo Testamento, del grupo de la edad de nuestro hermano Branham, que ya estaban allí en el paraíso. Dije: ¿usted quiere decir que yo soy responsable por todos estos? Él dijo: todos. Tú naciste un líder. Le pregunté: ¿será responsable cada uno? ¿Qué de San Pablo? Él me contestó: él será responsable por su día. O sea que cada que el mensajero es responsable por su edad, por su día y por el grupo de su edad. Y luego vean ustedes, luego ese grupo de esa edad, luego que el mensajero sea juzgado, el cual saldrá bien porque ya está determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Luego el grupo que con ese mensajero estaba, aquí dice, vean, dice: y cuando venga, él vendrá primero a ti y tú serás juzgado según el evangelio que has predicado, y nosotros seremos tus súbditos. O sea, que viene a ser cada el mensajero con su grupo, un pueblo, una nación, y en un reino, ¿quiénes son los súbditos de ese reino? La gente, el pueblo de ese reino. ¿Y son súbditos de quién? Del rey de ese reino. Aquí podemos ver que son colocados estos ángeles de mensajeros como príncipes, como reyes, así como encontramos que Dios ha colocado a los patriarcas, los ha colocado sobre 12 tronos, y a los 12 apóstoles los ha colocado sobre 12 tronos. Para juzgar a las 12 tribus de Israel, Cristo dijo que se sentarían los 12 apóstoles en 12 tronos. Eso está en San Mateo 19, versos 28 al 30, y San Lucas capítulo 22, versos 28 al 30 también. Y ahora, estos ángeles mensajeros, ven ustedes, tienen que ver con el pueblo, la iglesia del Señor Cristo, que en su mayoría ha sido gentil.
después que comenzaron las edades, encontramos que entraron los gentiles en una forma más amplia en el tiempo de San Pablo, aunque hubo hebreos también en la edad primera, la edad de San Pablo, pero iba aumentando el grupo de los gentiles a tal grado que la mayoría vino a ser gentiles. Y después, cuando la segunda edad pasa a Europa, la cual se cumplió en Francia, encontramos que ya eran poquitos hebreos, muy pocos, y su mayoría gentiles. Y así hubo 5 etapas de la iglesia del Señor Jesucristo en Europa: segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta edad. Y luego se pasa a la séptima edad, a Norteamérica, donde también la mayoría son gentiles. Por lo tanto, estos ángeles mensajeros tienen que ver con la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles. Por lo tanto, con estos ángeles mensajeros y sus grupos, encontramos que Dios establece, crea naciones celestiales que serán establecidas en la tierra y que tendrán como rey cada una de ellas a su mensajero. Y sobre todas esas edades y esos grupos y esos mensajeros estará Cristo como el rey de todos. Ahora podemos ver que esto es muy importante, porque el grupo completo de cada edad es representado en el mensajero de cada edad. Porque el que es de Dios oye la voz de Cristo a través del mensajero de su edad y sigue a Cristo en la edad para la cual fue enviado. Ahora, hemos visto que los que están en el paraíso están esperando la venida del Señor. Y ahora vamos a ver un momento cómo será ese misterio, porque hay millones de personas allí esperando la venida del Señor. Y siendo que es una promesa divina, entonces Cristo va a resucitarlos. ¿Y ahora cómo va a ser? Vamos a ver en la página 320, dice, del libro de los sellos, dice: estando el reverendo William Branham ahí en el paraíso antes de su partida final, dice: oí un gran ruido y miré hacia esa dirección, y allí venían corriendo un gran número de varones jóvenes como de 20 años. Tenían cabello oscuro, rubio, etc. O sea, de diferentes colores, las diferentes personas. Unos con cabellos rubios, otros con cabellos oscuros, negros o color marrón, y así por el estilo. Así también eran las mujeres que allí estaban, las cuales también eran jóvenes, porque en el cuerpo angelical no hay viejos, ni tampoco hay niños. Todos son jóvenes que representan de 18 a 21 años de edad. Dice: cada uno estaba vestido con una vestidura blanca y estaban descalzos. Y llegaron y me abrazaron diciendo: nuestro precioso hermano. Volví la vista y allí estaba todavía en la cama, y pensé: esto en verdad es raro. O sea, él miraba desde el paraíso a la cama, y sobre la cama estaba su cuerpo físico, y sin embargo él, estando en el paraíso, se miraba en un cuerpo joven, se tocó el cabello, tenía el cabello todo, hasta se mordió un dedo para ver si tenía tacto, si era real, y era real.
Y ahora sigue diciendo, volví la vista y allí estaba todavía en la cama y pensé, esto en verdad es raro. Y en ese momento una voz me comenzó a hablar y nunca vi de dónde venía. Dijo, tú has sido reunido con tu gente. Luego unos hombres me levantaron y me colocaron sobre un lugar alto, así elevado. Dije, ¿por qué han hecho esto? La voz dijo, sobre la tierra tú fuiste un líder. Entonces dije, yo no entiendo esto. Y la voz me estaba hablando, pero nunca vi de dónde venía, pero estaba más arriba, hablándome. Dije, si yo he muerto, yo quiero ver a Jesús. Él fue toda mi vida, ahora quiero verlo. La voz dijo, no lo puedes ver ahora, Él todavía está más arriba. ¿Ve usted? Esto fue debajo del altar en el sexto lugar, el lugar donde va el hombre. Todavía no era el séptimo lugar donde está Dios, era el sexto lugar. El séptimo lugar es donde está Dios. Pero este es el sexto lugar, el paraíso, donde están los santos que han partido y se encuentran en sus cuerpos teofánicos, cuerpos angelicales. Y allí estaban todos, estaban pasando. Parecía que había millones. Yo nunca había visto tanta gente. Y yo allí estaba sentado y esas personas pasaban abrazándome y llamándome hermano. Entonces la voz dijo, tú has sido reunido con tu pueblo como lo fue Jacob. Y pregunté, ¿todos estos son mi gente? ¿Todos estos son Branham? Él dijo, no, son tus convertidos a Cristo. Y los miré muy bien. Y había una dama muy hermosa, la cual vino y me abrazó. Todas eran casi de la misma edad. Y ella vino, me abrazó y dijo, oh, mi precioso hermano. Me miró y pensé, parece un ángel. Y pasó. Entonces la voz me preguntó, ¿no la conoces? Respondí, no la conocía. No la conocía. Dijo, tú la condujiste a Cristo cuando tenía más de 90 años. ¿Sabes por qué te tiene tanto amor? Dije, esa joven tan hermosa tenía más de 90 años. Dijo, ella ahora jamás podrá cambiar. O sea, permanecerá joven para toda la eternidad. Y era una ancianita de más de 90 años. Por eso está diciendo, precioso hermano. Pensé, y de eso tenía yo temor. Estas personas son reales. No iban para ninguna parte, no estaban cansados de estar allí. Y dije, ¿por qué no puedo ver a Jesús? Dijo, algún día Él vendrá. Y vendrá a ti primero y tú serás juzgado. Estas personas son tus convertidos que has guiado. Dije, ¿por ser un líder tengo que ser juzgado? Respondió, sí. Entonces dije, ¿todo líder tiene que ser juzgado de esta manera? Respondió, sí. Pregunté, ¿qué de San Pablo? Dijo, él tendrá que ser juzgado con los suyos. Entonces dije, si el grupo de él entra, entonces los míos también. Porque he predicado exactamente la misma palabra. Él bautizó en el nombre de Jesucristo y yo también. Yo prediqué y en ese momento millones gritaron una sola voz. En eso estamos confiando. Pensé, si yo hubiera sabido esto antes de venir aquí, yo hubiera forzado a la gente para que vinieran. Ellos no pueden perder esta oportunidad. Fíjense, entonces él dijo, algún día él vendrá. Ahora, allá no bebemos, ni comemos, ni dormimos. Todos son iguales. ¿No es eso perfecto? Es algo más allá de lo perfecto. No es sublime, sino aún más allá de lo sublime. No hay palabras en el vocabulario para describirlo. Simplemente cuando lleguemos allá, habremos llegado donde debemos llegar. Pensé, ahora, si esto es tan perfecto, entonces, ¿cómo será más adelante? O sea, más arriba, en la séptima dimensión, en donde está Dios. Él dijo, cuando llegue Jesús y te juzgue según tu ministerio, entonces regresaremos a la tierra para habitar en el cuerpo nuevamente. Y será en el cuerpo eterno, en el cuerpo glorificado. Ahora, yo nunca había pensado acerca de esto anteriormente,
pero eso es perfectamente de acuerdo a las Escrituras. Regresaremos a la tierra para habitar en el cuerpo, y allí comeremos. Aquí ni comemos ni tampoco dormimos. Allá comeremos cuando volvamos a la tierra. Pensé, pero esto es maravilloso. Oh, y yo tenía temor de esto. ¿Por qué tenía yo temor de morir para venir a esto? Esto es perfección, más perfección, más perfección. Esto es maravilloso. Estamos directamente debajo del altar. Allí estábamos debajo del altar esperando la venida, esperando que Él fuera a recoger los cuerpos que duermen en el polvo para resucitarnos de nuevo. Pasaría y nos resucitaría, como sucedió cuando Jesús pasó por el paraíso y trajo a Abraham, Isaac y a los demás que estaban esperando la primera resurrección. Ellos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos. Es algo perfectamente de acuerdo a las Escrituras. Si fue una visión o lo que fue perfectamente escritural. Y ahora vean ustedes cómo todo ya está profetizado que va a suceder como está en las Escrituras. Y ahora, así como Dios habló acerca de la resurrección en el Antiguo Testamento, luego en el Nuevo Testamento a través de Jesús, el cual habló y dijo, hablando acerca de los creyentes en él, en San Juan capítulo 6, versos 39 al 40, dijo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. ¿Ve? Cristo ha prometido resucitar a los creyentes en él que han partido. ¿Para qué tiempo? Para el día posterior. Él ha prometido realizar esa resurrección. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día posterior. Ahí nuevamente señala que Él resucitará en el día posterior a los creyentes en Él que han partido. Y el día posterior delante de Dios es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice San Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, verso 8, y el profeta Moisés en el Salmo 90, verso 4. Ahora aquí tenemos una promesa grande en donde hay un misterio muy grande, porque con el cumplimiento de esta promesa para el día postrero entraremos todos a la inmortalidad. Entraremos a la inmortalidad física, porque Él nos dará un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Ahora hay un orden para esta resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Allá 12,000 años atrás, para la resurrección de los muertos creyentes en Dios del Antiguo Testamento, hubo un orden que tuvo que ser cumplido. Y ese orden fue cumplido en la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo al morir en la cruz del Calvario. Y para la resurrección de los muertos en Cristo del Nuevo Testamento, el orden queda dentro de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Vean ustedes aquí en Filipenses capítulo 13, verso 20 al 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Toda esta promesa divina de la resurrección de los muertos en Cristo y transformación de nosotros los que vivimos está dentro del programa divino de la segunda venida de Cristo. ¿Ven? La segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo, realizará la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados y la transformación de nosotros, los que vivimos. Así como Él resucitó a los muertos creyentes en el del Antiguo Testamento, eso sucedió en su primera venida, cuando pasó por el paraíso y los trajo del paraíso a la tierra de nuevo en cuerpos, y luego ascendieron con Cristo. Cuando Cristo ascendió al cielo, ascendieron con Cristo y entraron a la presencia de Dios. Ahora podemos ver que para este tiempo final está señalada la resurrección de los santos del Nuevo Testamento y la transformación de los santos del Nuevo Testamento, para todos entrar a la inmortalidad, a la vida eterna física. Ya tenemos vida eterna espiritual, pero nos falta vida eterna física para poder vivir en cuerpos jovencitos, eternos y glorificados, iguales al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, para este tiempo final, dice que el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, eso es aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Estas tres cosas estarán presentes para el gran evento de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nosotros, los que vivimos. Y ahora vamos a ver lo que dijo el reverendo William Branham con relación a la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. También el apóstol Pedro y Pablo hablaron de este gran evento. Vamos a ver también lo que dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 49 en adelante. Dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea que seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Seremos a imagen y semejanza del segundo Adán. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que con este cuerpo de carne mortal, corruptible y temporal, no podemos heredar el reino de Cristo. No podemos entrar al glorioso reino milenial y reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Tiene que ser con un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal. Y no podemos obtener incorrupción en este cuerpo corruptible. O sea que este cuerpo se corrompe. No puedes este cuerpo permanecer viviendo por toda la eternidad porque es temporal, corruptible, y por consiguiente no puede heredar inmortalidad. He aquí os digo un misterio. Ahora nos va a hablar de un misterio grande. Pues esto es un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. La promesa de una transformación en donde obtendremos la inmortalidad, porque obtendremos un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. He aquí, os digo un misterio, dice San Pablo, es un misterio del reino de Dios. Cuando en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, aquí tenemos la final trompeta, de lo mismo que habló en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, en adelante, donde dice con
con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y aquí nos dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y ahí desaparece la muerte. ¿Por qué? Porque seremos transformados y entonces tendremos un cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador, el cual es un cuerpo inmortal e incorruptible. Un cuerpo que no se puede ni enfermar, ni se puede poner viejo, ni puede morir. Es un cuerpo con vida eterna. Y así entraremos a la inmortalidad física, conforme a esta profecía y demás profecías que nos hablan de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Ahora, veamos lo que nos dijo el reverendo William Branham con relación la página 33 del libro de citas. Dice el reverendo William Branham: párrafo 282. Este es un extracto del mensaje La creencia de María, predicado en el año 1960. Dice: y parado allí estaba un ángel, el poderoso Gabriel. Él es un mensajero a los judíos. Recuerden, Gabriel anunció la primera venida de Cristo. El ángel Gabriel anunciará la segunda venida de Cristo. Y ahora pasamos al folleto, este compendio titulado Ángeles. En la página 18 dice: si tomáramos un viaje en esta noche hacia el cielo y me encontrara con el padre Abraham y le dijera: Abraham, ¿cuál es la cosa más gloriosa que jamás has conocido? ¿Cuál es la cosa más esencial que jamás has conocido? Abraham me diría: la vida eterna. No hay otra cosa más gloriosa que la vida eterna. Entonces tomaríamos otro viaje y nuevamente iríamos y llegaríamos con el gran arcángel Gabriel, el cual es el mensajero del pacto para la gente judía, y está parado a la diestra de Dios, uno de las órdenes más altas de los ángeles en el cielo. Y yo le diría: Gabriel, eres un ángel poderoso, eres amado de Dios y has estado aquí por tiempo incalculable, y quizás conozcas todo con respecto al cielo, donde cada cosa está ubicada, por cuanto eres uno de los ángeles a la diestra de Dios, y conoces todos los secretos del cielo. Tocaste la trompeta en la primera venida del Señor Jesús, y anunciaste su primera venida, y anunciarás su segunda venida. Por lo tanto, debes ser un hombre o un ángel poderoso. Te quiero hacer esta pregunta: en todos los tesoros de Dios, ¿cuál es la cosa más tremenda que has hallado en todos sus tesoros? Puedo ver a Gabriel enderezándose en forma muy atenta y diciendo: lo más grande que he hallado entre los tesoros de Dios desde que me creó a mí es la vida, o sea, la vida eterna. Dios me hizo para que pudiese vivir eternamente, por la eternidad. Y la vida es lo más grande que hay. La vida eterna es lo más grande que hay. Y ahora vean cómo aquí
En estos dos pasajes de diferentes mensajes del Reverendo W. Branham, nos dice que el arcángel Gabriel anunció la primera venida de Cristo y anunciará la segunda venida de Cristo. Tocó la trompeta en la primera venida de Cristo y tocará trompeta, sonará la trompeta en la segunda venida de Cristo. Y ahora vamos a ver en la página 48, donde dice en el párrafo 4:17 del libro de citas, dice: la misma voz que llamó a Juan que subiera, la misma voz que llamó a Juan, la misma voz que dijo a Juan, sube acá, es la misma voz que llamará a la iglesia algún día. Amén. Llama a la iglesia también. La misma voz que llamó a Juan que subiera es la misma voz que llamó a Lázaro de la tumba. Esa misma voz del arcángel. Cristo es la voz del arcángel. La voz del arcángel. ¿Ve? Y esa voz de trompeta de Cristo llamó a Juan que subiera. La misma voz llamó a Lázaro en el sepulcro de Lázaro. Él habló tan fuerte, él habló con fuerte voz. Esa misma voz dijo: Juan, sube acá. Yo te enseñaré unas cosas que han de suceder. Esa misma voz sonará. Esa misma voz sonará cuando los muertos en Cristo resuciten. Porque la trompeta, ¿qué es una trompeta? La voz de Cristo. Y ahora vean, la trompeta es la voz de Cristo. Esa misma trompeta que le dijo Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estos. Eso es Apocalipsis capítulo 4. Y luego, ¿cómo las dio a conocer a Juan? Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 6, la forma en que fueron dadas a conocer. Por lo tanto, esa misma voz, luego en Apocalipsis 22, por medio del ángel de Jesús, da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. La voz que llamó a Lázaro de la tumba es la misma voz que en Apocalipsis capítulo 4 llama a Juan que suba, y es la misma voz que da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, porque esa voz dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y en Apocalipsis 22 está el misterio abierto cuando dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahí tenemos la voz de Cristo, la misma voz que llamó a Lázaro del sepulcro y llamó a Juan en Apocalipsis 4 que subiera. La encontramos dándonos a conocer estas cosas a través del ángel del Señor Jesucristo. Es la voz de Cristo, la voz de la resurrección, ahí revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahora tenemos ahí la trompeta de Dios, esa trompeta diciéndole a Juan: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, y luego dándolas a conocer por medio de su ángel en Apocalipsis 22. Ahí tenemos la trompeta de Dios. Ahora vean en la página 47, párrafo 402 del libro de citas. Esto fue predicado en el año 1960. Dice: y nosotros que vivimos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, no evitaremos o impediremos a los que duermen, esos preciosos que sellaron con su sangre, sellaron su testimonio con su sangre, no impediremos o estorbaremos a los que duermen, porque sonará la trompeta, algo acontecerá, ese algo evangélico sonará, el anuncio de su venida. Ahora ese algo evangélico es esa trompeta, la trompeta del evangelio del reino, anunciando
el misterio del séptimo sello, anunciando el séptimo sello, anunciando el misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos y permanezcamos seremos transformados. Paraos allí y sentir un cambio. El cabello canoso se irá, las arrugas cesarán, cambiados en un momento, en un abrir de ojos, y encontraremos a nuestros seres amados. Encontraremos a nuestros seres amados que ya han partido, porque resucitarán en cuerpos glorificados. Y ahora en la página 128, párrafo 11:43, dice: debajo de la séptima trompeta es para Israel lo mismo que el séptimo sello fue para la iglesia. Y ahora la séptima trompeta para Israel es lo mismo que el séptimo sello para la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a ver qué es la séptima trompeta y el séptimo sello. En la página 129, párrafo 11:50, dice: ahora, tan pronto como esta iglesia, el misterio del séptimo sello es conocido, y los judíos son llamados por el misterio de la séptima trompeta, que son dos profetas, Elías y Moisés. Ahora ven, el misterio de la séptima trompeta es Elías y Moisés. Elías en su quinta manifestación y Moisés en su segunda manifestación. Y ahora, ¿qué es el séptimo sello y la séptima trompeta? Es lo mismo. El séptimo sello para la iglesia del Señor Jesucristo es la venida del Señor, y la séptima trompeta para los hebreos es Moisés y Elías. Y ahora vamos a ver un poquito más. Dice: debajo de la séptima trompeta es para Israel lo mismo que el séptimo sello fue para la iglesia. Y ahora en la página 130 dice, párrafo 11:64, recuerden que los que están vivos y queden no impedirán a los que están durmiendo, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la sexta acaba de tocar, y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor. Tocará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y ahora la séptima trompeta y el séptimo sello son una cosa: la venida del Señor. Sonará, tocará, sonará la venida del Señor. Será revelado el misterio de la venida del Señor. Será revelado el misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Y eso es la séptima trompeta sonando. La trompeta, la gran voz de trompeta sonando. La trompeta de Dios sonando. La trompeta final sonando. La séptima trompeta sonando. Y la séptima trompeta la suena ¿quién? Moisés y Elías. Para llamar y juntar los 144,000 hebreos cuando se dirija al pueblo hebreo. Y ahora pasamos a la página 149 también, donde nos dice: recuerden que los que viven y quedan no impedirán a los que duermen, porque la trompeta de Dios es la última trompeta. La sexta acaba de sonar, y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor. Tocará, y los muertos en Cristo se levantarán primero, solo descansando hasta ese tiempo. Ellos están en el paraíso descansando hasta ese tiempo. Ahora, antes de la resurrección de los muertos en Cristo, de la transformación nuestra, suena la trompeta final. Esa última trompeta. Por lo tanto, se lleva a cabo voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Ahora hemos visto que la trompeta que llamó Juan, diciéndole a Cristo con esa voz de trompeta: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Luego la vimos, esa voz, en Apocalipsis 22, verso 6, en el ángel del Señor Jesucristo, dando a conocer, dando testimonio y dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora podemos ver dónde está ahí en el Apocalipsis esa voz de trompeta de Cristo, la misma voz que llamó a Lázaro, que
subiera o saliera de la tumba. Esa gran voz de trompeta, la voz de Cristo, y la voz de arcángel es también la voz de Cristo. O sea que es Cristo en una manifestación que tiene estos tres ángulos, en donde, ven ustedes, habla. Voz de mando, eso está hablando. Voz de arcángel, está hablando. Voz de trompeta o trompeta de Dios, está hablando también. Es la voz de Cristo hablando. Ahora, cuando nos habla de voz de arcángel, ya esto se refiere a un ángel mensajero dispensacional. Por cuanto, cuando se trata de un mensaje dispensacional, tiene que ser por medio de un mensajero dispensacional. Por lo tanto, en un mensajero dispensacional estará la voz de Cristo hablándonos y revelándonos todos estos misterios correspondientes a este tiempo final para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Ahora vamos a ver por unos momentos algo que dice el reverendo William Branham con relación a este misterio de esta trompeta. En San Mateo capítulo 24, verso 31 dice: enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ahora ahí podemos ver que hay una gran voz de trompeta. Página 458 en adelante del libro de los sellos dice: entonces, entre el sexto y séptimo sello, cuando él llama a esta gente, o sea, a los hebreos, a los 144,000 hebreos, los cuales fueron mencionados por Jesucristo en Mateo 24, verso 31, cuando la trompeta suena, será la trompeta de los dos testigos de la edad de la gracia para los judíos. Y ahora vean ustedes esa trompeta o gran voz de trompeta con la cual son llamados y juntados los escogidos. Es la trompeta de los dos testigos, la trompeta de los dos olivos, la trompeta de Moisés y Elías. O sea, el mensaje de Moisés y Elías. De la edad de la gracia para los judíos. Suena una trompeta. Ahora veámoslo más claro acá en Mateo 24, 31. Y enviará a sus ángeles. No es solamente uno, sino dos, con gran voz de trompeta. ¿Qué es? Cuando Dios habla, se oye el sonido de trompeta. Siempre ha sido así la voz de Dios, llamando a la batalla. Dios está hablando. Entonces, estos dos ángeles vienen con el sonido de la trompeta. Y noten bien, pero en los días de la voz del séptimo ángel suena la trompeta. En los días de la voz del primer ángel sonó la trompeta. En los días de la voz del segundo ángel sonó la trompeta. Y así fue cuando él mandó a cada uno. Cuando mandó a cada mensajero en cada edad, sonó la trompeta, la voz de Cristo a través de cada ángel mensajero. Pero cuando fueron anunciados los sellos, estaban todos juntos en una gran escena divina para llamar un grupo de gente, y hubo el sonido de una sola trompeta, y fueron abiertos 7 sellos. Él está reuniendo sus judíos escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Ahora podemos ver que el misterio de esa trompeta que suena es la trompeta de los dos ungidos, la trompeta de Moisés y Elías. Es la voz de Cristo bajo el ministerio de los dos ungidos, bajo el ministerio de Elías por quinta ocasión y de Moisés por segunda ocasión. Ahí es donde encontramos la voz de Cristo, esa trompeta final o gran voz de trompeta. Y ahora es
al final de esa trompeta, al final de ese mensaje de Cristo por medio de los ministerios de Moisés y Elías, al final vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Pero esa trompeta tiene que sonar para que sean llamados y juntados todos los escogidos de Dios del día postrero, de entre los gentiles primeramente en el cuerpo místico de Cristo y después de entre los hebreos. Y ahora podemos ver que esto es un misterio muy grande correspondiente a este tiempo final. Y estarán respaldando estos ministerios de los dos olivos los arcángeles Gabriel y Miguel. Tendrá un respaldo del cielo, así como tuvo un respaldo del cielo el ministerio de Moisés y también el ministerio del profeta Elías. Y ahora hemos llegado al tiempo final en donde esta profecía, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, tiene que cumplirse en medio de la iglesia del Señor Jesucristo para que pueda venir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Por lo cual, la iglesia del Señor Jesucristo para este tiempo se encuentra en la etapa de más bendición, la etapa o edad de la bienaventuranza grande, en donde estará escuchando voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y estará obteniendo el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto y estará siendo preparada para ser transformada y raptada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Así es para la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes y para cada miembro de la iglesia de Jesucristo como individuo. Estemos atentos a la voz de Cristo en este tiempo final, porque estamos en el tiempo en que estas profecías tienen que cumplirse en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y la voz de trompeta o gran voz de trompeta hemos visto que es la que revela todas estas cosas que deben suceder pronto, la que llamó a Lázaro que subiera de la tumba, de la cueva, saliera de la cueva, y la que le dijo a Juan, sube acá. Es la misma voz que en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, la encontramos en el ángel del Señor Jesucristo dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, estemos atentos a la voz de Cristo en este tiempo final. Porque con esta revelación que Él nos trae en este tiempo final nos da la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Con ese mensaje dispensacional del Evangelio del Reino, nos da la revelación, la fe para nuestra transformación. Nos da la revelación del misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Por lo tanto, estemos apercibidos en este tiempo final, escuchando la voz de Cristo y siendo preparados para ser transformados en este tiempo final, cuando los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos glorificados. Y así, nosotros también obtendremos un cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. La voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Ese ha sido nuestro tema. Lo hemos estudiado un poco a la ligera, pero hemos mostrado el misterio que hay ahí en la voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y aún si queremos un poquito más, vamos a ver si puedo. Recuerden que Cristo en una ocasión dijo, la hora viene y la hora es cuando los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre y resucitarán. Es la voz de Cristo, la voz del Hijo del Hombre. Ahora,
Vamos a ver si puedo mostrarle un lugar más. Página 166, párrafo 78 del libro de citas, dice: el mismo Creador, cuando Él levantó a Lázaro de la tumba, dijo: no os maravilléis de eso, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre, y saldrán. El mismo Dios que dijo: sea la luz, dijo: la voz del Hijo del Hombre despertaría a los que están en la sepultura. Tiene que acontecer en su tiempo. Ahora notamos aquí que en Lucas 17, verso 30, Él dijo: en los postreros días que el Hijo del Hombre se revelaría, como Él hizo poco antes de Sodoma y Gomorra. En las mismas condiciones existirían. Ahora miren, el Hijo del Hombre fue revelado al grupo de Abraham como un hombre, un profeta en una forma de carne humana, un hombre ordinario con polvo en su ropa. Abraham le llamó Elohim. Y ahora vean que todo el misterio de la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de nosotros, los que vivimos, gira alrededor del Hijo del Hombre, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y escucharán la voz del Hijo del Hombre y resucitarán los muertos en Cristo, y nosotros seremos transformados. ¿Cómo lo va a hacer? Ya sabemos que es el Hijo del Hombre, y es la voz del Hijo del Hombre. Ahora, hay cosas que no pueden ser dadas a conocer todavía, pero una cosa sí puede ser dada a conocer, y es que tenemos que estar escuchando su voz en este tiempo final, para así recibir su palabra creadora, para que sea creado el nuevo cuerpo, el cuerpo eterno, en nosotros y para nosotros. Venga esa transformación, porque alrededor de esa palabra que recibimos se materializará el nuevo cuerpo, el cuerpo glorificado. El mensaje de Cristo para este tiempo final, siendo la gran voz de trompeta, es una palabra creadora, un mensaje creador para la creación del nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible que hemos de recibir. Primero recibimos la palabra, y la palabra se materializará y vendrá el nuevo cuerpo para todos nosotros, así como Abraham recibió y Sara la palabra de Elohim, de Dios, y luego se materializó en ellos, produciendo un rejuvenecimiento en el cuerpo de Abraham y de Sara, para poder tener el hijo prometido. Ya Abraham tenía unos 99 años de edad y Sara 89 años, cuando le apareció Elohim el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y comió con Abraham. Apareció con los arcángeles Gabriel y Miguel. Ahora ven ustedes cómo está señalado también para nuestro tiempo la venida del Hijo del Hombre, así como fue en los días de Lot, donde le apareció Elohim con sus arcángeles a Abraham. Todo estaba ligado al rejuvenecimiento de Abraham y Sara para poder tener el hijo prometido. Y para el mundo tenía que ver con el juicio que iba a venir sobre Sodoma y Gomorra. La venida del Hijo del Hombre para nosotros con sus ángeles es para bendición. Es para el rejuvenecimiento de todos los escogidos de Dios, de la descendencia de Abraham. Eso será Elohim con sus arcángeles. Eso será el Hijo del Hombre con sus ángeles, en la manifestación correspondiente al tiempo final. Y estará aquí en la tierra un profeta mensajero dispensacional para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto y revelarnos así los misterios de todas estas promesas divinas que deben ser cumplidas en este tiempo final. Y
Cristo en el Espíritu Santo estará operando estos ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, los ministerios de Moisés y Elías de los dos olivos, y el ministerio de Jesús los estará operando el Espíritu Santo en su ángel mensajero en el día posterior, y por eso escucharemos esa gran voz de trompeta o trompeta final a través del ángel del Señor Jesucristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora hemos visto en el misterio de la aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, las cosas que están dentro de ese programa para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Vean, y aún si quieren un poquito más, el reverendo William Branham dice en el mensaje del rapto, en la página 169 de libro de citas, párrafo 1509, dice: yo pensé, oh Dios, oh mi Dios, un día vendrá un trompetazo del cielo y los muertos en Cristo se levantarán primero. Esos santos del Antiguo Testamento allá atrás, quienes están esperando su llamada para salir de allí primero e ir a la resurrección. Caeremos directo en línea y yendo a los cielos. Esos viejos cuerpos mortales serán cambiados y hechos como su propio cuerpo glorioso. Ahora podemos ver que ese trompetazo del cielo es la voz de Cristo. La voz de Cristo hablándonos en este tiempo final y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Es la voz de Cristo hablándonos sobre el evangelio del reino, todas estas cosas que deben suceder pronto. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Por lo tanto, estemos atentos a la voz de Cristo, la voz de arcángel y trompeta de Dios. Porque la promesa es con aclamación, o sea, voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, para luego venir la resurrección de los muertos en Cristo. Mientras escuchamos su voz, Cristo está llamando y juntando a los escogidos del día posterior, porque con su voz nos revela los misterios de este tiempo final y llama y junta a todos sus escogidos en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Primero los escogidos de la iglesia y después llamará y juntará los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos. Así es que estemos atentos en este tiempo final a la voz de Cristo, a la voz de nuestro Salvador, el cual estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así nos estará preparando para ser transformados en este tiempo final. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de aclamación, o sea, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, la ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo. Y pronto Cristo se levanta del trono del Padre, toma el título de propiedad, lo abre en el cielo y reclame todos los cielos redimidos con su sangre preciosa, resucita a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos. Y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo nuevamente con ustedes a nuestro amigo y hermano, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Mientras cantamos este cántico que nos habla del hombre que nos transformó.
Jesucristo, el hombre que nos transformó interiormente, espiritualmente, es el mismo hombre que nos transformará físicamente. Por lo tanto, cantemos con gozo ese hermoso cántico a medida que también lo escuchamos en la grabación. Y pasará a nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches. Gloria a Dios. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gracias a Dios por este gran mensaje que Dios nos ha traído en esta noche a través de su ángel mensajero. Pedimos a Dios que siga bendiciendo a nuestro hermano William, que lo siga usando grandemente para provecho de nuestras almas, para provecho de todo el pueblo de Dios en toda la América Latina. Agradecemos a Dios por esta gran bendición que nos ha dado en esta noche. Y queremos todos a una sola voz decir: gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Gracias.